intercambio de recetas con, ¿no? Con Pau. Sí, de hecho me puse a dieta porque es terrible acá estar en la cocina, es una tentación constante que, Dios mío. Bueno, me imagino, me imagino. Bueno, bienvenidos a todos al mundo del tarot de Marsella. Me encanta el mundo del tarot. Lo van a descubrir, seguramente van a redescubrir eh, todo lo que es esta maravilla. El tarot de Marsella en particular, que muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿qué tarot es mejor? ¿No? Porque saben también que desde Fénix tenemos lo que es esta cursada y también lo que es Tarot Rider. ¿Cuál es mejor? No hay un mejor. Hay modos de aprendizaje, hay cierta interferencia que nos permite cada uno de los tarot que los vamos a ir viendo en lo que es el lenguaje. El tarot de Marsella siempre nos va a habilitar o nos va a permitir aprender sobre todo el mundo del tarot. Por eso esta inversión a veces más profunda, incluso de mayor tiempo, ustedes si tienen el temario o incluso el programa, van a ir viendo que tiene muchísimos temas, porque no solamente se ve en lo que es lo predictivo, que luego de estudiarlo a nivel terapéutico resulta fácil y no está mal. Hoy también está esta guerra de que lo predictivo está mal visto, ¿no? No puedo ir a leerme el tarot de forma predictiva porque está mal. Tarotista de forma predictiva no es mala tarotista, porque solo te puede decir lo que ve. Y en realidad ninguna de esas opciones es negativa. A través del tarot uno va reaprendiendo acerca de la vida, a través incluso de esa persona que va a hacerse la lectura a nivel predictivo. El tarot nos orienta, nos brinda orientación, nos abre paso a distintas posibilidades. ¿No? Esta discusión muchas veces porque uno que interviene en estas diferentes redes sociales, escucha todo esto, ve los distintos podcasts o videos de YouTube que se pueden estar dando estos tipos de debate, en realidad ningún tipo de tarotista tiene un menosprecio o algo por el estilo, porque es al contrario, nos abre puertas, nos abre posibilidades y como siempre digo, siempre y cuando nosotros nos permitamos. ¿Qué es la faceta del tarot que me interesa más? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Puedo solamente llegar hasta determinada instancia? Es una palabra que distancia no la quiero repetir, ya la dije un montón de veces. Eh, entonces, y aún así, seguir preparándonos, ¿no? Para aprender cosas nuevas, porque como siempre digo en los cursos que hago, que doy, llegamos hasta acá, pero este es el comienzo, cuando terminamos la última clase, ¿no? Porque es este el inicio de un nuevo comienzo que es maravilloso, porque aprendo algo nuevo, una nueva mirada del mundo, que no solamente es una nueva mirada del mundo, sino nos va a romper la cabeza con todas esas posibilidades que se pueden interpretar a través del tarot. Lo puedo vivenciar, lo puedo utilizar a nivel terapéutico, lo puedo utilizar solamente para mí, porque me gusta y porque quizás para mí es una terapia y el estudio a mí me resulta hermoso. No hay opción negativa con respecto a esto, ¿no? Y las prácticas se vuelven cada vez más agradable y uno aprende a romper con ese dicho, ¿no? De no me puedo tirar a mí mismo, ¿no? Porque eso también está en el mundo del tarot como, no, a mí no, yo no me puedo tirar. Está mal tirarme las cartas, no las voy a poder leer y al contrario, es empezar a ver ese reflejo en uno, de uno mismo, a través del tarot. ¿No? Empezar a aceptarse, empezar a quererse como somos, con nuestras virtudes, nuestros defectos, que yo no le digo defectos, sino le digo cualidades diferentes. Todos tenemos cualidades diferentes, algunas les pueden caer bien, a otros, otras no.
a nosotros no necesariamente nos tiene que afectar. Esperen que otra vez me quedó el humo del saumerio cruzando. Bueno, si molestan mucho me avisan. Entonces, esto es un poco, ¿no? Lo que vamos a ver, ¿no? A través de la cursada del tarot de Marsella, esta interpretación con orientación transpersonal, que si yo le quiero dar una dirección terapéutica lo voy a poder hacer, que si incluso voy a querer utilizarlo solo de manera predictiva para lecturas del presente lo voy a poder hacer, ¿no? Con todo este entendimiento que tiene, con todo ese aprendizaje que tiene, que lo puedo ejercitar a nivel personal o no. Y lo puedo utilizar también el día de mañana si yo tengo un consultorio, entrelazarlo con otras técnicas, ¿no? Porque esto también es lo que lo agregamos en esta cursada, que tiene que ver con esto en el consultorio, de cómo, si yo conozco otras técnicas, ¿cómo puedo relacionarlo con el tarot? El tarot generalmente es el primero que utilizamos como terapeutas holísticos o en un mismo consultorio, es el primero que utilizamos, ¿no? En la consulta para responder, para saber qué dirección tomar, para que nos dé seguridad con respecto a la situación que viene a plantear el consultante, ¿no? Son temas que ya los mandamos todos a la cancha, como quien dice, pero van a estar presentes y para eso va a estar toda esta cantidad de prácticas. A partir de clase 5 en el Tarot de Marsella empezamos con unas prácticas continuas que colaboran a entender el mundo del tarot y cómo leerlo, interpretarlo, entender cómo voy a ir captando esa información y a qué se relaciona cada vez que me conecto con alguien o acerca de mi vida. No sé si tienen alguna pregunta. eh, por favor, saben que pueden levantar la mano, pueden darse micrófono. Vamos a ir, como quien dice, viendo este maravilloso mundo del tarot a través de este pequeño cuento, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver como quien dice, primero, ¿no? La primera etapa es el estudio amplio de los arcanos mayores. Algo que quizás no les comenté a través del tarot de Marsella muchas veces, que es uno de los tarot que nos ha brindado una mayor filosofía, aunque todos lo tienen, una mayor filosofía para la vida. También entendemos los otros tarot, es decir, por el mismo conocimiento eh, de dar los cursos incluso en Fénix, de chicas que han tenido otros mazos con la misma modalidad de 78 cartas, separados en arcanos mayores y menores. Ustedes vieron que hoy en día hay una cantidad de mazos enormes y el tarot de Marsella nos brinda eso, ¿no? No poder distinguir el tarot que tengo enfrente, qué le puedo agregar, qué información yo saco desde el tarot de Marsella que no cambia. En ninguno de los otros tarot, ¿sí? Incluso en el Rider, no cambia para nada. ¿No? Lo que tienen van a ser pequeñas particularidades que nos va a dar el mismo mazo. Y esto es una gran cualidad que tiene el tarot de Marsella, que indudablemente no lo vamos a encontrar en otros tarot. ¿Sí? Por eso también la cantidad de tiempo en lo que es la enseñanza en este curso. Así que vamos a entender un poquito lo que es el camino real, porque no quería que no quede, ¿no? En esta clase prácticamente que es gratuita, porque va a quedar después cargada en YouTube, que el camino real a través de los arcanos mayores es un poco develar de la realidad que nosotros creemos que es realidad, ¿no? Otra mirada, como hay algo incluso trascendental en cada uno de los arcanos, que es lo que nos muestran, nos hacen esa bajada de línea, nos muestran que estamos transitando un tiempo, no estamos transitando un tiempo en el aquí y ahora, ¿no? Un tiempo presente, que quizás cualquiera de nosotros se puede sentir identificado con esos pequeños momentos, incluso a veces combinados, que es
los arcanos mayores. No sé si recuerdan, lo habíamos visto un poco en la clase orientativa, los arcanos mayores son desde el loco, ¿no? Que no tiene numeración, y del 1 al 21, en total 22 cartas que traen una enseñanza que la podemos ver reflejada en el ámbito de la vida como algo cotidiano, pero que tiene una función que trasciende también ese aspecto de la materia y lo cotidiano, porque nos habla muy desde adentro. El camino real en el tarot marsellés. Permítanme que les voy a contar este pequeño cuento. Vamos a ir viendo reflejada cada parte con una imagen. El ser parte de la chispa divina de la creación y decide hacer su camino evolutivo y reencarnar. Es así que una vez en el mundo aprende a manipular los 4 elementos, el agua, el fuego, el aire y la tierra, despertando así sus dones infinitos. Sigue su camino y encuentra a quien le enseña los secretos ocultos del universo y con quien aprenderá a reinar sobre el ciclo natural de la vida. Continúa su camino y es el emperador con quien profundiza el conocimiento del mandato correcto y la materialización. Va en búsqueda de la bendición y la encuentra en su interior para seguir por el sendero recto. Se encuentra en su primer bifurcación, teniendo que decidir qué camino elegir, que con ayuda divina sigue el mandato de su corazón, convirtiéndose en el conductor de su destino. Es evaluado en su andar en la virtud de lo justo y a usar honrosamente la palabra que le fue dada. El tiempo que ha pasado lo lleva a reflexionar sobre todo lo que ha aprendido, lo que ha crecido. Momentos de merecimiento que llegan y se van, entendiendo que forma parte del ciclo de la vida, de la rueda del samsara. Continúa firme su aprendizaje y un gran maestro le enseña a dominar sin esfuerzo su animalidad, para que sus conocimientos estén al servicio de la humanidad y prepararse así para tomar conciencia de que reyes y desvalidos son iguales en algún punto de la ruta. Es el ángel que siempre estuvo presente, que le enseña al temple, producto del equilibrio, para librarnos de los instintos superfluos que nos atan al mundo. Porque todo lo creado en la ambición, el egoísmo y lo irreal se derrumba, dejándonos desnudos, mirando el cielo y las estrellas que lo guían. Y es la hermana luna que lo muestra, que le muestra lo oculto en lo más profundo de la mente, y el hermano sol que lo alimenta con su calor y da luz a sus renovadas virtudes. Porque será llamado por los cielos, evaluado por sus acciones. Y como han sido las correctas, es consagrado en laureles en su paso por el mundo, y así será llamado maestro. En ninguna dificultad. Espero que les haya gustado. Tiene que ver un poco con esto de qué es lo que nos brindan, como quien dice,
los arcanos mayores como información, obviamente que es súper resumido, ¿no? Es muy pequeño. A medida que van pasando, a mí me da ganas de meter más bocadillos, pero por lo menos nos alienta a ver una idea a qué refiere cada uno, ¿no? Es como una síntesis muy pequeña de cuál es el hilo conductor que lleva cada arcano, que forma parte de la rueda de la vida, en cierta manera, de lo que nosotros vamos vivenciando, que no significa que es un hilo conductor, pero yo lo puedo utilizar como hilo conductor. Es esa magia, ¿no? Entendiendo magia como algo que nosotros no podemos explicar o que nos cuesta, pero están en esas pequeñas partículas que se unen, ¿sí? Cuando nuestro pensamiento se alinea con nuestro sentir, con nuestras ideas, con nuestras acciones, es la magia que se ejecuta a través del camino del tarot. No es, espero no confundirla. Soy muy fanática, se No, no, nota, está ¿no? perfecto. Se nota, Me encanta tu se- historia, sí, estoy muy concentrada y me encanta, sí. Y de hecho yo bueno, creo que el tarot es una forma de conversar con uno mismo cuando sacamos para nosotros personal y conversar con nuestro inconsciente, que no, a veces no accedemos, estamos confundidos y bueno, a ver, ¿qué hago? Decime, ¿qué está pasando? Así que me encanta. decirnos a nosotros mismos, totalmente, decirnos a nosotros mismos, a ver qué dirección voy a tomar, Sí, cuál es la correcta, ver las posibilidades. Bueno, se trata bastante de todo esto, ¿no? Y eso es lindo empezar a verlo con cierta naturalidad, empezar a hacernos de vuelta amigos de nosotros. claro, sí, sí. Entonces, ¿cómo vamos a ver, cómo vamos a estudiar el concepto, los conceptos de tarot de Marsella? Bueno, en principio vamos, como quien dice, a abarcar todo temas generales que nos van a ayudar a alinearnos conceptualmente, ¿no? Ya sea acerca de lo que es el tarot, acerca de cómo, ¿no? Ya la clase que viene vamos a hablar seguramente de la elección del mazo, de cómo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las consagraciones, tiene que ver con, mira qué lindo, ay, sí, me quiero comprar uno exactamente igual, el redondo. Yo tengo uno herido, pobrecito. Entonces, no, todo esto que lo necesitamos saber, charlar, dialogar, encontrarnos también, amigarnos con esta parte de creencias personales también, para alinearlo en esta dirección, ¿no? Empezar también un poco a decir, no hay nada malo, nada raro, no voy a abrir ningún portal, no voy a hacer, como quien dice, nada que tenga que ver con algo negativo, al contrario, nuestras creencias desde lo positivo pueden potenciar esa capacidad de lectura. Entonces, esto es más o menos para que se den una idea de lo que vamos a ver hoy y la clase que viene, que tiene que ver, ¿no? Con esta cuestión de nivelarnos a todos en determinados conocimientos para poder después indagar todo lo que es en profundidad cada uno de los arcanos y cómo nosotros vamos a elegir también eh, estudiarlos, porque ahí acá tenemos, como quien dice, ya de por sí tenemos cada uno una manera, ¿sí? De razonamiento diferente, entonces está bueno también que lo vayamos poniendo o vayamos a ir poniéndolo en práctica, ¿sí? Vamos a encontrar también cómo no trabajar, sino cómo hacer con cada uno de los arcanos, cómo pintarlos, utilizarlos de mandalas, ¿no? Toda esa práctica que después ya nos queda un registro si uno quiere utilizarlos en consultorio. Entonces, para charlar un poco, como ya lo habíamos
un poco ahí, creo que la clase anterior, el origen de las cartas de tarot es realmente desconocido, no vamos a negarlo. En algunos historiadores lo asocian al periodo del siglo XV y XVII, XIV también, para el tarot de Marsella desde el sur de Francia, ¿no? La baraja más antigua que supuestamente se conoce tiene origen en Italia en el siglo XIV, donde un noble italiano hizo pintar a mano una baraja como regalo para la boda de sus hijas. El historiador Giordano Berti, este historiador no es un historiador viejo, es contemporáneo, es actual. Hoy en día, si ustedes lo buscan en Wikipedia, van a encontrar mucha información. Estudia lo que son los orígenes del tarot porque es un historiador del arte. Supone que el duque de Milán, en el siglo XV, fue el inventor del tarot. En efecto, algunas imágenes del tarot del duque Filippo Maria Visconti, que está en la historia, en los libros que traen la historia del tarot, lo tiene muy registrado a este Visconti, son iguales a las de otras barajas diseñadas por él en 1415, llamada el juego de los 16 héroes. Sí, incluso hay una comparativa hoy en día entre lo que es el tarot de Marsella y el tarot Rider con este autor, ¿no? O esta baraja conocida de Visconti. Que incluso, si no me equivoco, no sé si en este país, pero existe el tarot de lo que se llama el tarot de Visconti impreso. Eh, Alfonsi Luis Constance, ¿sí? Para que más o menos tengan una idea, conocido como Elipas Levi, escritor, periodista, en su época más dedicado, ¿no? Personas que se dedicaban a las ciencias ocultas y a la metafísica, buscan la clave para unir el sistema mágico y lo encontró en el tarot. De esto mismo que estudiaba lo encontró a partir del tarot. Hizo una comparativa, identificó lo que son las 22 cartas de tarot con el alfabeto hebreo que deriva de la Cábala. Que nosotros vamos a estudiar estas abreviaciones y cómo se relacionan con cada uno de los arcanos mayores. Un sistema místico donde cada letra para la Cábala es el lenguaje de Dios, ¿no? Del Dios hebreo, con un significado y un poder para transformarlo. Es decir, no solamente tiene un significado, sino también puede activar en nosotros alguna cualidad. Y lo vemos también conocido en lo que se llama péndulo hebreo, que tiene esta misma dirección. Obviamente que en la representación a veces del péndulo hebreo tiene ya lo que es la combinación de letras con un significado específico. Acá se puede hacer, ¿no? Lo que refiere a cada una de las letras en su significado, comparando y a su vez activando lo que es el significado de la carta en el tarot de Marsella. La Kabbalah es la suma de la sabiduría esotérica revelada a través de los siglos a toda la raza humana. Su esencia es un verdadero misterio y se encuentra en el significado de los jeroglíficos egipcios que Moisés seleccionó y donó al pueblo de Israel, ¿no? Son más o menos, acá tienen lo que es el alfabeto hebreo, ¿sí? Que comienza arriba con el Aleph, una letrita que parece una N. Pero para que ustedes vayan entendiendo que esto históricamente, a ver, aunque es cierto que el registro histórico se hace aproximadamente entre 1300 y 1400, recién a partir del 1700 es cuando se empieza a estudiar esta simbología que tiene que ver con el tarot, ¿no? Uno de estos primeros estudiosos fue Antoni Kurt de Chevelin, en realidad era un teólogo, ¿sí? Perteneciendo, un clérigo, representado con dos varitas de tarot ahí en el cuadro a la izquierda, en el tarot de los magos, mártires y locos se llama el cuadro, inició la interpretación del tarot que para él cada arcano era
el depósito de la sabiduría esotérica atemporal. Gerard Encausse, también reconocido como Papus, ¿sí? Otro igual ahí a Eliphas Levi, médico francés, sostenía que el tarot era la síntesis de las enseñanzas entre los antiguos hindúes y egipcios transmitidos a pocos sacerdotes e iniciados. En su momento se relacionó mucho, ¿no? Este camino de los arcanos mayores con un camino espiritual incluso, en donde se suponían, ¿no? Estos mismos estudiosos que venía derivado del antiguo Egipto, y en ese paso a paso solamente se traducía de manera verbal. Historiadores más modernos consideran que sus orígenes también tuvieron que habría de buscarlos en los cátaros medievales, una secta religiosa dualista del sur de Francia, que surgió en el siglo XII, cuya filosofía encaja perfectamente con la idea básica del juego de tarot. En esta línea de suposiciones también se dice que fueron introducidas en España por los moros y luego llevadas a Italia alrededor de 1380, que es muy normal, entendiendo la época histórica, la época comercial, ¿no? Recuerden que después surgió todo lo que es el viaje a América por esto de llegar a las Indias con una intención comercial. Estas cartas se difundieron en varias culturas de todo el mundo, constituyendo un elemento importante dentro de las ciencias ocultas y manteniendo su vigencia. Nosotros hoy en día incluso entendemos lo que es ciencia oculta, metafísica, esoterismo, desde el estudio de algo que no está a la vista, sino que está detrás. Sí, es importante a veces entender esta idea, porque en realidad es como se llamaba en otra época, ¿no? Hoy en día le hablamos del mundo holístico. En este tiempo moderno, los principales impulsores del tarot fueron a principios de siglo Edward White en 1910 con el Tarot White y Aleister Crowley, que generó lo que es el tarot de Thoth. ¿Sí? Vamos a ver también la comparativa de imágenes, principalmente de los arcanos mayores, que tienen que ver con estos dos tarot, porque fueron los hijos del Marsella, prácticamente después de un estudio profundo y algún correlato o para ver los cambios que fueron después los tarot de la nueva generación. Ahí para que ustedes tengan una idea, tenemos del lado izquierdo, ¿no? El mago de Tarot Rider y del lado derecho la última versión del tarot de Marsella o el tarot marsellés. ¿Por qué le digo la última versión? Si recuerdan la clase anterior, no me quiero equivocar, en el 92 aproximadamente, o 2000, entre el 92 o 2000, Jodorowsky junto con la imprenta que hace este tarot de Marsella, saca una nueva versión, ¿sí? De tarot de Marsella, que no cambia el significado, hace un cambio en la colorimetría, ¿no? De lo tradicional, hace un cambio en la colorimetría, pero que realmente no afecta al resultado. Fíjense que teniendo ahí esa perspectiva, acá está, Philip Camoin, descendiente de uno de los más antiguos impresores de tarot de Marsella, y Alejandro Jodorowsky, el tarólogo más reconocido a nivel internacional, sostienen que los sabios de cada religión preservaron los secretos sagrados de la humanidad en los populares naipes. Antes de las guerras y los enfrentamientos, ¿no? Antes que todo esto acabe con el conocimiento ancestral. Las cartas de tarot tienen símbolos de las religiones judías, musulmanas y cristianas. En este sentido, señala símbolos claramente cristianos como el Papa, la papisa, el juicio, referencias a la Cábala judía en los 10 botones de la pechera, del colgado, o los 10 sefirot del árbol de la vida. Y
en la tradición iniciática musulmana el número 9 como número sagrado, que está representado en el as de copas. También vemos, ¿no? Las espadas, ¿no? Que es la referencia en las espadas, esta espada encurvada que tiene que ver con parte de este territorio. En resumen, inicialmente en Europa Occidental, alrededor del siglo XIII, se lo utilizaba como juego de mesa. En Francia, para el siglo XV, se recopilaron los manuscritos de estas creencias mágicas y en Marsella normalizaron un orden de naipes, quedando el tarot del marsellés. La primera comunidad conocida en utilizarlo como sistema adivinatorio conocida, recuerden esto, es conocida en utilizarlo, fue el pueblo gitano nómade en ese tiempo, facilitando su expansión. ¿No? Como esta cuestión de orden histórica, no es receso, quédense tranquilas, como esta cuestión de orden histórica a nosotros nos acomoda, en cierta manera, eh, viendo el tarot en una época determinada, entendiendo aún así que no hay un registro inicial, hay mucho conocimiento en estas cartas que trascienden, sí es una cuestión ahí, como decía Kurt de Chevelin, que tiene que ver con lo atemporal, ¿no? Hay un conocimiento profundo que para entender ese conocimiento profundo, trascendental, necesitamos entender qué significa esa imagen, cómo se asocia culturalmente a cada época, cómo lo podemos asociar al día de hoy para en una lectura que nos lea la energía, ¿no? Que haga una bajada de información de la energía de la actualidad y cómo esta información se ve reflejada a través de las cartas y cómo decirlo. Eso es lo que vamos a aprender a través de las cartas de tarot, ¿no? Visión cosmológica del tarot de Marsella, el mundo del tarot, como quien dice, hola chicas, ahí a las que se sumaron. Van a ver entrar y salir gente de las clases, no se asusten porque tiene que ver, recordemos de que las clases, una vez que uno toma el curso, puede rever las clases, entrar a las clases en vivo, nos va a pasar seguramente a las clases en vivo constantemente, por más que hayas realizado cualquiera de las cursadas anteriores que tenga que ver con el tarot de Marsella. Pero eso después lo comentamos a lo último de vuelta, para que no olvidar. Dice, visión cosmológica, entonces, a ver, el cosmos, el mundo del tarot. Las cartas de tarot simbolizan la evolución del hombre. A través de ella lo vamos a transitar por sucesivas etapas de su desarrollo. Este cuento que no les venía contando, les venía haciendo ahí de este cuento del camino real, y de su perfección en lo material, intelectual y espiritual. Las cartas representan los principales aspectos de la vida y muestran lo que podemos aprender de nosotros mismos. Cada naipe recibe el nombre de arcano, significa misterio. En su mejor sentido son explicaciones que nos permiten vivir la vida con un mayor grado de conciencia y por lo tanto con una mayor capacidad de ser felices. Lo más importante no es lo que hay en sí en las cartas, sino lo que somos capaces de ver en ellas. Según nuestros conocimientos, veremos a los naipes en cada naipe la representación de leyendas, cuentos mitológicos, alusiones a enigmas, ¿no? Y sus respectivas explicaciones. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces, no solamente cuando preguntamos algo al tarot, no solamente porque en principio, ¿qué aprendemos a hacer, no? Y quizás ustedes, si conocen el tarot o les gustó tener un libro, empezar a leerlo, empezar a practicarlo, les, ¿saben qué les pasa esto? No, bueno, voy a hacer una pregunta al tarot. Me responde, bueno, visualizo cómo es el esquema de contestar sí, no.
y puedo lograr hacer una pregunta por lo menos de que me conteste sí o no el tarot. Bueno, me contesta un sí o me contesta un no. ¿Y qué más? Hay un sí, hay un no, pero incluso hay algo más en esa respuesta, porque esa imagen, esa numerología, ese color, lo que representa, lo que yo pregunté, ¿sí? En base a lo que yo pregunté, cómo se relaciona lo que yo pregunté con la carta que cayó, va a tener un significado extra. Muchas veces en esto, ¿no? Esta cuestión de aprender el tarot tiene esto, de que no solamente nos enseña a ver esos sí, esos no, sino también nos enseña a hacer un análisis, ¿no? Nos enseña a profundizar en esa respuesta. El estudio de las cartas de tarot nos llevará a ser más intuitivos con respecto a la vida en general y más perceptivo consigo mismo y con los demás. Podemos usar el tarot hoy como detonadores que nos permitan hacer nuevos descubrimientos sobre nuestra vida. El tarot es en realidad un juego de ventanas a través de las cuales puede contemplarse la vida desde una perspectiva diferente. La utilización de la simbología de los naipes para las propias meditaciones también, ¿sí? Pueden reportará beneficiosos resultados. Esto también es como resultado del tarot, ¿no? Concentrarnos en cada carta, o esto de que cuando, cuando vamos aprendiendo del tarot, empezamos a hacer un juego también con el tarot mismo, que es, bueno, a ver, ¿cuál es la carta que me está costando? Siempre hay una, dos, tres cartas que nos cuestan la lectura, no la enganchamos. Bueno, a ver, ¿y cómo hago para conectar con esta carta? Y ahí es donde también tenemos herramientas, que es visualizar, meditar con la carta, a ver qué es lo qué necesito aprender, qué me está queriendo decir esa carta a mí, ¿no? ¿Por qué yo no la puedo registrar en mi mundo que no la estoy pudiendo leer en las lecturas? Hay todo un aprendizaje de cómo empezar a razonar, de cómo hacer ese clic y esos pequeños cambios que necesita nuestra mente, y no porque vayamos a cambiar nuestra forma de ser, porque creo que yo soy la misma que hace 10 años atrás o más, entonces no vamos a cambiar nuestra forma de ser, simplemente la vamos a mejorar. Le estoy dando mucho al tarot, me parece, ¿no? Pero es así. Vamos a mejorar siempre y cuando nosotros querramos. A ver, siempre está eso de por medio, porque mientras que yo les estoy enseñando tarot a ustedes, también estoy haciendo mi proceso, también cada curso que doy, también se me planta un arcano enfrente y me dice, bueno, acá te toca tal cosa. Gracias, divino, qué hermoso. Me lo pongo en el bolsillo y me lo cargo durante todos los meses del curso. Pero es el aprendizaje continuo para el que nosotros nos predisponemos. Podemos dejarlo a un lado y decir, bueno, ahora no te tengo ganas. Después vamos a poner materia pendiente. Y lo hacemos a nuestro gusto. Entonces, todo ser consciente tiene a ver, esperen chicas que no leo muy bien, todo ser consciente tiene a su vez un aspecto inconsciente desde donde te toca vivenciar el pasaje de los arcanos, y esto es lo que les venía comentando recién. La palabra tarot quiere decir camino real y se corresponde al proceso iniciático de aprendizaje interior hacia la iluminación y manifestación del ser, ¿no? Pero fíjense que eh, tiene que ver con la manifestación en el mundo de la materia, porque el camino del tarot muchas veces nos enseña incluso a manifestar, cómo seguir un orden específico cuando quiero crear algo, cómo puedo para entender mi entorno, para relacionar mi entorno, mejorarlo, cómo debo yo entender este entorno. Quiero profundizar en cuestiones del alma, en la espiritualidad. Bueno, ¿cuáles son las pautas que me vienen a plantear, que son un poco quizás
más profundas que nos llevan, ¿no? A sacar todo eso de adentro para ser un natural ser humano, a través del cual vamos adquiriendo una plena conciencia del yo en resonancia con la ley cósmica. La ley cósmica es todo, es decir, todo lo que somos, ese equilibrio entre lo macro y lo micro. Cada símbolo contenido en los arcanos del tarot es una llave que comunica, es un lenguaje más primario con el plano del inconsciente, ¿no? Esto es muy junguiano. La mente subconsciente se comunica a través de los símbolos, teniendo en cuenta que cada símbolo es un conjunto de signos que transporta una idea compleja y acabada en sí mismo. Por ejemplo, ¿sí? Porque a veces para ciertas palabras necesitamos ejemplos. Tenemos ahí en esa imagen una bola de cristal. Algunos simplemente, de acuerdo a su conocimiento, puede ver una bola de vidrio. Otros pueden ver una bola para adivinar el futuro, ¿no? De acuerdo a lo que esté en nuestra mente, va a conectar con un significado específico. Las cartas de tarot, no sé si hay alguna caro por ahí, las cartas de tarot conectan directamente con nuestro inconsciente y eso es lo que muchas veces despierta también nuestra intuición o la magnifica. No, espero haya sido claro. Si tienen alguna duda, me preguntan, pero espero que haya sido claro el ejemplo, ¿no? Lo que vemos muchas veces reflejado, ¿no? Entendemos que esto es un péndulo porque conozco el término y ya me lo han mostrado como un péndulo. Entiendo de que esto es un celular porque he aprendido durante la vida que es un celular. Exactamente lo mismo pasa a través del tarot y lo que incluso magnifica es comenzar a conocer parte de nuestro inconsciente. Les digo parte porque también es un proceso que no, es decir, no terminamos nunca de conocer nuestras partes en cierta manera, ¿no? Abrimos después una puerta maravillosa. Pero tiene que ver con esto, cada imagen nos va a generar un reflejo de alguna peculiaridad en cada uno de nosotros, que quizás en principio no lo entienda, pero mi inconsciente seguro que sí. ¿Por qué? Porque está potenciado por una cuestión que tiene que ver con lo social, con lo histórico, incluso, ¿sí? De centenios anteriores, que no es algo de que ha empezado cuando nacemos nosotros. Ya esta cuestión colectiva es conocida y registrada incluso. El tarot está dividido en dos secciones, los arcanos mayores y menores. Los dibujos hacen referencia a folclores, mitologías, leyendas, personajes históricos y nos imparten lecciones que podemos aplicar a nuestra vida. Los arcanos mayores les muestran las cosas más importantes que debemos saber, son la parte o la puerta desde la luz y la oscuridad en nosotros o en el consultante y nos ayudará a elevar nuestro estado de conciencia. Entendiendo luz o la oscuridad no como algo positivo o negativo, sino como esta polaridad que se manifiesta dentro de lo que es el mundo material en nuestro mundo existencial. Podemos observarlos desde la acción, desde las formas, desde la genealogía, desde lo arquetípico, ¿no? Siempre se pone en ejemplo la carta del mago, ¿no? Viendo su figura, qué significa, viendo su numerología también ahí como el inicio. Desde la visión cosmológica del tarot también tenemos esto de los arcanos menores. Los arcanos menores van a formar o representan los 4 elementos que nos sostienen en el mundo, aunque sabemos que son 5, no se lo digan a nadie. Encontramos estos 4. Yo tengo la hipótesis, no importa que quede grabada,
ahí los otros tarotistas me van a apoyar. Tengo la hipótesis que ese quinto elemento está representado por los arcanos mayores, pero bueno. Representan los 4 elementos que nos sostienen en este mundo y cómo es nuestra vinculación con ellos. Las copas serán el agua y las emociones, obviamente, fíjense esto, ¿no? Lo receptivo, el agua mismo, las espadas, el aire y la expresión de nuestras ideas, la comunicación, los bastos, el fuego, la voluntad, la acción, y los oros se ocuparán del mundo de la materia, del cuerpo físico. Dentro de este grupo también se incluyen las cartas conocidas como figuras de la corte, los reyes, las reinas, sotas y caballeros o caballos, que nos colaboran a ampliar el mensaje. Y acá también es importante hacer una aclaración, igual está acá seguramente, ¿no? Que las cartas de las figuras de la corte, lo que no solamente van a representar, porque está muy, muy marcado el estudio de las figuras de la corte como pueden representar a otra persona, ¿no? Pueden identificar a alguien con mucha más certeza dentro de nuestro entorno, pero no tenemos que olvidarnos en una lectura que no solamente representan o pueden representar o identificar a alguien, sino que su sola presencia representa una actitud, una forma, una cualidad que puede estar presente también en el consultante o uno mismo. Generalmente las cartas se tiran para brindar al consultante una respuesta a una pregunta, pero es posible que en lugar de buscar una respuesta a una cuestión concreta, pueda interesarse en obtener una visión general de su vida a partir de la lectura de tarot. Y esto es un poco lo que les decía al principio, que muchas veces está el debate de, no, yo no atiendo personas, no quiero, no me interesa que mi consultante me venga a preguntar por el novio o que me venga a preguntar porque se peleó, si se va a amigar con la hermana. ¿Por qué no? Porque quizás la persona entiende el tarot como eso, pero yo le puedo brindar otra opción. Le puedo brindar a través de la lectura de tarot ese aprendizaje de ver el tarot de otra manera, de ver el tarot desde el aprendizaje en sí y decir, bueno, quizás para la próxima, quizás esta relación puede mejorar si tomas determinada dirección y se puede orientar de una manera mejor al consultante o incluso uno mismo ver esas posibilidades, porque el bien mayor lo consigo mejorándome a mí mismo, ¿no? En cierta manera. Está como, volvemos a, hoy me tengo que anotar esta frase para no repetirlo, pero está en nosotros hacerlo, ¿no? Bueno, esto ya lo dijimos, ¿no? Por eso le había puesto el tilde, por las dudas. Le puse el tilde a propósito para decir que esto ya lo dije. Aunque se considere el tarot, que el tarot es fundamentalmente un método de adivinación, es mucho más que eso, puede usarse como medio para reflexionar, para conocerse uno mismo, para desarrollar la creatividad y la intuición, ¿no? Incluso sus imágenes tienen gran valor creativo y terapéutico. Avísenme si me quedo congelada. ¿Alguna pregunta? ¿Les gustaría preguntar algo? ¿Vamos bien? ¿No se están aburriendo? No, Perfecto, no, no. No, no. buenísimo. Entonces, vamos a conocer un poquito, sí, algunas facetas del tarot. Vamos a continuar con lo que es la introducción al estudio del tarot de Marsella, ya la clase que viene, viendo ahí la colorimetría, viendo las figuras, viendo las formas puntualmente del tarot de Marsella, que nos dan muchísima información. Entonces, pero hoy vamos a empezar un poquito a indagar de lo que es el hermetismo, lo considerado una filosofía hermética como, ¿por qué esto les digo? Muchos que han estudiado tanto el Ipaslevi como Papus
vienen de esta corriente, ¿sí?, hermética, que tiene una particularidad que fue lo que después adquirimos como información también acerca del tarot. Dentro del hermetismo está la ley causa-efecto y vamos a ver cómo algunas de las leyes las podemos ir asociando, aunque vamos a encontrarlas todas. El tarot se resume la tradición esotérica europea occidental, ¿sí? Recordemos que se le llama Europa occidental a todo lo que es lo peninsular, Inglaterra, ¿sí?, que después fueron las colonizadoras de toda América. Y ancla sus raíces en el hermetismo, es una corriente filosófica. La astrología, la numerología, la cabalá, la alquimia y corrientes filosóficas neoplatonistas. El hermetismo, que influyó en el pensamiento del Renacimiento, que fue el que empezó a estudiar el tarot, quedó definido por René Guénon, un matemático, filósofo, también esoterista francés, ¿sí? René Guénon estudió mucho lo que es el número 3, que lo vamos a ver después, un pequeño resumen en La Emperatriz, como una filosofía de origen greco-egipcia, que recoge el pensamiento asociado a la filosofía de Hermes Trismegisto, ¿sí? También Hermes Trismegisto para algunos autores asociados al rey Tod egipcio. Creador de la alquimia y desarrollador de la metafísica hermética, que será admirado y estudiado por los neoplatonistas en la Academia Platónica de Florencia, ¿sí? La filosofía muchas veces que estudió muchísimo de lo que es la metafísica, principalmente los griegos. Hoy incluso ¿no?, los antropólogos le echan la culpa a los griegos de que se conozca o que se vea directamente todo el estudio o los conocimientos de egipcio desde lo místico, ¿no? Y hay también ahí un gran debate, que a los antropólogos no les gusta que vean a Egipto desde lo místico. La tríada hermética está compuesta por Dios, cosmos y el hombre, ¿no? Esa es la gran tríada en sí misma. ¿Por qué con este número 3? Y lo vamos a ver más adelante, porque el 3 es el primero que se manifiesta. Antes de eso, ese 1 y 2, no hay una creación o una conjunción de algo, y sin embargo en el número 3 hay una formación de algo nuevo. Y es ¿no?, y todo compone una misma energía, que es Dios, cosmos y el hombre. Para el hermetismo estudiaba la astrología, la alquimia, junto a mezclas de sustancias químicas matemáticas, conformando la prehistoria de la ciencia, ¿no? La alquimia es esa transformación de lo que se supone, por ejemplo, una piedra de carbón en oro. En realidad lo que hace ese proceso de estudio que lleva al filósofo a estudiarlo, es el proceso que va haciendo a nivel particular. En realidad tiene que ver con esa transformación, ¿no? Como en el largo de la vida hay un proceso alquímico. El hermetismo es la ley causa-efecto en relación al tarot, ¿no? La ley causa-efecto, quizás ustedes la han escuchado, la ley de causación, muchas veces. La ley física mecánica, ¿sí?, conocida desde la física mecánica, nos dice que toda acción sigue una reacción. Es decir, yo lanzo una flecha y eso va a generar una reacción en el elemento como respuesta. En la metafísica nos dice lo mismo, que a toda causa le continúa un efecto. Nada sucede por casualidad, sino por causalidad. Hay una relación continua entre todo lo que ha ocurrido y lo que seguirá ocurriendo, como eslabones continuos. A partir del conocimiento de la ley causa-efecto, conocida también desde las corrientes hinduistas como ley del karma, esa incomprensible fuerza llamada azar será abolida por la razón, por el intelecto en cierta manera.
¿no? Lo que nos permite esta posibilidad, ¿no? Lo que nos dice en sí mismo es que siendo consciente de esto, sos consciente de cada acto que vos realizás en tu día a día, ¿no? Entonces, sabiendo cada acto que vos realizás tiene una consecuencia, vas a ser más responsable de lo que ejecutás, generando así una constante, ¿no? Un constante suceso que puede ser positivo o negativo de acuerdo a lo que yo vaya generando. Y ahí es donde esta ley, ¿no? Que también interfiere, la llamada ley del mentalismo, que nuestros pensamientos, con nuestros pensamientos estamos generando causas que le seguirán sus efectos, ¿no? Entonces, a través de otra de las leyes, que es la ley de generación, creamos pensamientos, ¿no? Creamos pensamientos con nuestra mente, tanto positivos como negativos, que generan a su vez pensamientos positivos y a su vez negativos, y como consecuencias, efectos en nuestra vida que pueden ser positivos o negativos en cualquiera de los ámbitos o entornos como físico, mental y emocional, ¿no? Como se puede ser consciente de esto, de este acto natural, de esto como un acto natural que lo vivimos constantemente, pero lo podemos reaprender y buscar esa dirección, ¿no? Es ir a ese efecto, pero direccionándolo, ir hacia esos resultados, direccionando esa causa. La naturaleza nos regala innumerables ejemplos. Si planta una semilla de maíz, saldrá una planta y a la vez en sus frutos dará muchas semillas del mismo. Esto quiere decir que a toda causa le seguirá un efecto del mismo signo multiplicado. Y creo que, a ver, no soy yo ejemplo de plantar flores o cualquier otra cuestión, pero creo que cualquiera que haya experimentado el plantar una semilla o un pequeño cactus o un árbol, entiende que ese proceso natural se multiplica. No solamente se va a multiplicar en una forma de un árbol o algo que crece más grande, sino cómo se va multiplicando también en posibilidades que ese cactus le salen hijitos y se pueden hacer más plantitas. Bueno, es exactamente con todo. Y desde la naturaleza, si eso existe cotidianamente en la naturaleza, significa que existe también en nosotros porque nosotros no somos exentos a la naturaleza. E incluso nos compone esta cuestión mental tan fuerte, ¿sí? Como para implementarla, que nos puede servir para hacer esos pequeños movimientos, ¿no? De manera totalmente natural y conscientes. Entonces, a toda causa le seguirá un efecto del mismo signo, incluso multiplicado. O mejor explicado, como algún maestro lo dijo en su tiempo, lo que sembréis cosecharéis 101%. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con el tarot de Marsella? Lo vamos a ver representado incluso dentro del tarot de Marsella porque no está exento y a esto me refería en un principio, ¿no? Con todas estas notas de ¿no? Los estudiosos del tarot que referían de toda esa composición de conocimiento que tiene cada una de las cartas. Todo pensamiento generado en nuestra mente, todo acto realizado, tiene resultados directos o indirectos que se eslabonan en una gran cadena de causas y efectos, ¿no? La gran cadena de acontecimientos. Conocer esta ley nos protegerá a nosotros mismos, puesto que no somos, que somos generadores de nuestro propio destino, ¿no? Y ahí es donde comienza este conocimiento del tarot que, a ver, por cada carta que yo vaya aprendiendo, voy a tener la posibilidad de hacer algo más y de generar algo más en mi vida. Y
no tiene que ver con un tema de responsabilidad, no, que no tiene que ver con un tema de responsabilidad negativa, al contrario, puedo hacer esto con total conciencia y ir, bueno, a ver, ¿qué necesito activar? Vamos con el mago, ¿qué necesito activar? Me necesito levantar a las 7 de la mañana porque tengo turno a las 8 en el médico y nunca me levanto a las 7. Bueno, vamos a poner el mago cerca de la almohada, cerca de la mesita de luz para que nos despierte temprano, porque en realidad a nivel inconsciente, ¿no? Esa carta se va a conectar seguramente con algo nuestro que nos incentive. Luego lo voy a poder entender, luego lo voy a poder analizar, perfecto y maravilloso, pero mientras tanto que no, vamos que nos colabore. Entonces, de grado en grado es posible la evolución constante. El tarot como camino de acciones nos muestra el tránsito a través de los arcanos, de la información latente en cada uno de los planos, del que se necesita conocimiento para el crecimiento personal continuo, ¿no? Y de esto se trata el mundo del tarot particularmente. ¿No? Del permitirnos, o como les decía yo a ustedes en cada curso que comienzo, y seguramente hay algo que tengo que transitar, que también tengo que aprender, eh, que también puedo mejorar, porque acá no se trata ni de competir, ni de ser mejor que nadie, ni nada por el estilo, sino verse reflejado en uno mismo de una mejor manera, ¿no? Y ir como quien dice de a poco, bueno, para ver, ¿para qué estoy lista ahora? Estoy listo para ocuparme de hacer dieta, estoy listo de salir a caminar, estoy listo para sentarme y escuchar mejor. Son ese proceso que uno va haciendo y amigarse con esa parte que no tenés ganas de tocar. Simplemente aprender el tarot de una manera equilibrada, equitativa para uno mismo, ¿no? Como empezar también a ver a ese otro como consultante. Es muy interesante lo que empezamos a descubrir de nosotros mismos cuando empezamos a hacer esas consultas. Porque también está en principio decir, bueno, no me va a salir nada. A ver qué dice el cuaderno, a ver cómo, no lo sé de memoria, pero a ver qué dice el cuaderno y empezar a hacer esas primeras lecturas y empezar a encontrar esas certezas son los que después en uno mismo va colaborando a abrirnos también nosotros cada vez más al tarot y a confiar en esas lecturas de la propia mano, ¿no? De la mano de cada uno. Es importante tener en cuenta, tanto para una consulta personal como para un extraño, el buen uso de la palabra y el correcto comunicado de la verdad. El cómo decir lo que estoy interpretando es en este punto que toma relevancia la ley del karma. Si un consultante viene a mí como terapista o intérprete, es necesario que lo tome con la total responsabilidad adecuada y le comunique todo lo que resulte de la lectura de la mejor manera posible, ya que es su propia vibración energética la que está brindando el conocimiento que se deba sacar a la luz para su fortalecimiento personal. No, esto es lo que muchas veces está en la pregunta a medida que vamos estudiando el tarot, ¿no? Decir, bueno, le digo como lo que dice en la lectura, porque es bastante fuerte, le tengo que decir lo que veo, le tengo que... Y siempre hay una manera de decirlo, porque en realidad la interpretación está dada por la vibración misma de la persona. Nosotros somos los intérpretes de esa vibración, de esa energía que está brindando información. Sí, esto también lo vamos a ir entendiendo en cierta manera, porque no sé si alguna o alguno experimentó lo que es que nos vayan a tirar las cartas, eso es muy bueno. Entonces, lo que leen, ¿sí? O los que leen en las cartas,
No, se han hecho al estudio seguramente, o a veces intuitivo, ¿sí? O porque viene de generación en generación en la familia, o porque tomó un maestro que le enseñó, ¿no? Lo que hace es leer determinada vibración energética, ¿sí? Que se traspasa la carta de tarot, ¿no? Como si fuera una antena, y a su vez esto tiene una traducción que se está dando en la mente del intérprete. No sé si me las mareé más o se entendió. Sí, está perfecto. Ah, buenísimo. ¿Alguna pregunta? No, todo bien, todo claro hasta ahora. Para mí, todo claro. Perfecto. Bueno, déjenme que voy a dejar de grabar un segundito.